Vale, buenas tardes a todos y a todas. Ya veo que nos vamos conectando y nada, en breves ya daremos paso a la última charla del segundo clinic de entrenadores que hemos tenido. Aprovecho ya antes de empezar para enseñaros lo que tendremos la semana que viene. Este será, supongo que ya lo estáis viendo todos, el tercer clinic de entrenadores del campus Castelo de Allariz que tendremos. Estas tres charlas con Diego Campo, J. Cuspinera y Diego Epifanio, más otra charla que anunciaremos en breves, además de que estas ya las publicaremos esta tarde en nuestras redes sociales. Y nada, están las inscripciones abiertas, ya se está apuntando gente, entonces al acabar esta charla o cuando queráis, no dudéis en apuntaros y bueno, os esperamos que, como ya sabéis, las plazas son limitadas. Vale, veo que ya nos vamos conectando, así que voy dando introducción a mis compañeros. Veo que desde Latinoamérica también ya estamos. Así que vamos a ir conectando ya con Fabián. Buenas tardes, Fabián. Hola, buenas tardes. Como siempre, vamos a esperar un minuto o dos, ya que sigue creciendo la cifra mientras estamos presentándonos y en breves ya empezamos. Igual que siempre, lo vuelvo a recordar, podéis dejar a lo largo de la charla de Fabián las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y al final de la exposición mi compañera Patri ya las leerá todas e iremos pudiendo debatirlo con Fabián. Puedes poner el enlace para apuntarse al próximo clinic. Nada, simplemente sería enviarnos un correo con vuestro nombre, apellidos y para que nos quede registrado el correo en baloncestolaricano@gmail.com. Ya lo dejo escrito ahora, pero simplemente con dejar vuestro correo inscrito ahí ya hacemos la inscripción. Ya lo voy a dejar anotado aquí para todos. Vale, y dicho esto, nada, ya doy comienzo a la charla. Ya te doy paso a ti, Fabián, ya te lo dejo todo a ti. Muy bien. Y nada, espero que os guste a todos y cualquier cosa ya sabéis que lo podéis dejar en preguntas y respuestas y al final debatimos sobre ello. Vale, pues arrancamos, ¿no? Sí, todo tuyo. Vale, voy a compartir pantalla para enfocar el vídeo y, bueno, me confirmáis que... espérate, a ver. ¿Sí, lo veis? Sí, todo perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno, un poquito lo que me habían sugerido para hacer como charla, bueno, es hablar del tiro y de una posible metodología del mismo, ¿vale? Va a haber varias partes. Habrá una primera parte introductoria que es un poquito más teórica, pero que bueno, pero que espero que os interese igualmente, ¿vale? Vamos con el índice. Lo tenéis así, no lo pongo pantalla entera, lo estábamos comentando esta tarde con Pedro también, porque creemos que así se ve mejor, es decir, por experiencia, cuando das a pantalla completa, pues suele dar bueno, avances así a trompicones, ¿no? Entonces lo dejamos así y si hay cualquier cosa o en el chat o pues me avisáis de que no se está viendo bien o lo que sea. Vale, pues el índice sería un poquito este, ¿no? Primero hablaremos, nada, una introducción muy corta, muy breve, luego pasaremos por la estructura que tienen las distintas fases del lanzamiento,
¿vale? Luego hablamos de la biomecánica como un eje vertebrador de este proceso de corrección en la mejora del tiro, ¿vale? Luego intentaremos definir una metodología, ¿vale? En el aprendizaje y al final, pues, si nos da tiempo, daremos varios ejemplos en el trabajo de tecnificación del tiro. Veréis cómo trabajar con una jugadora en concreto, aunque sí que es cierto que fue un trabajo muy específico y muy analítico por lo que necesitaba la jugadora en ese momento, ¿vale? Pero bueno, iremos hablando. La introducción, nada, solo deciros que esto arranca porque 2010 o así, estaba llevando bueno, formación y el senior, llevaba un junior y un senior, ¿no? El junior, bueno, era de la cantera de Sarriá, de lo que había sido antes V Barça y de lo que ahora es Almeda, un mismo proyecto que fue cambiando un poquito de fase. Y en ese momento la dirección técnica planteó, bueno, pues por qué no salían tiradoras o por qué nos costaba tanto sacar jugadoras con capacidad de tiro. Entonces, bueno, la gente que estaba trabajando conmigo, que son pues, sobre todo pues, Óscar Orellana, Javi Torralba y Toni Payet, le dimos una vuelta, ¿no? E intentamos establecer una metodología para trabajar con distintas categorías del club, ¿vale? Pero sobre todo, por decirlo así, el conejillo de Indias fue el equipo que yo estaba entrenando, que era el junior femenino, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos es que, vale, muy bien, todos sabemos y todos tenemos ítems a corregir de ese tiro, pero nos faltaba, o a mi modo de ver, nos faltaba un poquito adentrarnos a nivel teórico bueno, en desglosar ese tiro por fases para tener más claro luego a la hora de corregir dónde poder centrarnos. Entonces, esto para mí es importante. Si ahora os ofrezco pues esta clasificación, que no es mía, no es propia, de las fases del tiro, no es porque sea de manual. O sea, a nosotros nos tenía que servir para en el momento en el que trabajábamos con la jugadora, saber dónde podíamos centrar el factor de corrección, ¿vale? Luego lo veréis un poquito más adelante cuando os enseñe o cuando hablemos de lo que fue la metodología en sí. Entonces, hay una primera fase previa que tiene que ver con la formación, ¿no? Con la fase de formación, ¿vale? O que se corresponde con la fase de formación, mejor dicho, y que tiene que ver con el cazar el balón, el agarre de balón, ahora lo veremos. Hay una interfase que es la flexión, luego hay una fase de desarrollo, siempre hay una interfase que conecta dos fases, ¿no? En este caso, entre la fase de formación y la fase de desarrollo, se produce esta interfase de flexión, ¿vale? Tanto la interfase de flexión como la fase de desarrollo, como la siguiente interfase, que es la de término, es la que tiene que ver con lo que hablamos de cadena cinética del tiro, ¿vale? Es decir, la continuidad de lo que es todos los segmentos corporales hasta que el balón sale de las manos. Y una fase posterior que llamamos fase de resonancia, ¿vale? Iremos viendo cada fase, ¿vale? En la fase de formación, a nivel de mecánica inferior, nosotros marcábamos dos ítems, ¿no? Uno, que se corresponde con la base de sustentación, ¿no? Que es bueno, todo lo que tiene que ver con la posición de los pies, el equilibrio, el recibir encarado y el cazar el balón. El cazar el balón es esa acción en la que tú no esperas ese balón, sino que te metes por debajo del balón, ¿vale? O nosotros utilizábamos mucho esa expresión, ¿no? Métete debajo del balón para ir flexionada en la recepción del mismo, ¿vale? A nivel de agarre de balón, aquí está mal, tiene que ver con la mecánica superior, ¿no? Pero bueno, no incidimos mucho en ello. Es decir, el agarre de balón, tenemos que entender que cada jugador es un mundo diferente y hemos de saber qué podemos o en qué merece la pena incidir a nivel de corrección. En nuestro caso, en el agarre de balón en sí, bueno, entendemos que lo mejor es que sea asimétrico en el momento del agarre, pero tampoco es o por lo menos nosotros no incidimos en ello a la hora de corregir a la jugadora, ¿vale? Porque ya digo que es algo como muy personal además y me parece que es como una pérdida de tiempo enfocarlo ahí, en el agarre del balón, ¿vale? A nivel de mecánica superior sí que hay
Bueno, pues conceptos como lo que ahora aquí se ha repetido, la simetría en ese agarre, que el pulgar esté abierto, o evitar 2 líneas de tiro. Estos son ítems generales, ¿vale? Pero que yo bueno, quería definirlos para que entendieseis en qué poner el acento cuando estamos hablando de esa fase de formación. Bien. Y entonces aquí ya interviene un elemento, por decirlo así, o un concepto, ¿no? Con un término inglés, que es el turn, que habréis oído, ¿no? Que tiene que ver con la posición de los pies, es decir, cuando esos pies no están totalmente encarados. ¿Por qué ya lo introduzco? Mi idea es que en cada una de las fases, de estas fases teóricas, en las que nosotros podemos relacionar en qué momento está el jugador, la idea es relacionarlo con un factor de corrección. Y ese factor de corrección tiene que tener que ver con la biomecánica. ¿Por qué? Porque creemos que es ahí donde nos va a ayudar a la hora de encarar esa corrección de cara al jugador para que esta pueda ser significativa. ¿Vale? Entonces, para entenderlos bien, si yo creo que evitar 2 líneas de tiro, me refiero a que, por ejemplo, cuando el codo está muy abierto, se genera una línea que va del codo a la mano, por decirlo así, ¿no? Y otra línea discontinua que va del codo al aro, ¿no? Estas 2 líneas, evidentemente, tienen que ver con la trayectoria final del tiro, ¿vale? Es lo que nosotros comúnmente decimos que el codo tiene que estar no tan abierto y más cerrado, ¿no? Entonces, claro, podemos tener 2 vías para intervenir en eso si creemos que eso es un condicionante a la hora del lanzamiento del jugador, si creemos que eso no le está permitiendo pues, tener una continuidad en su tiro a nivel de puntería, a nivel de acierto, es decir, a nivel de trayectoria hacia el aro. Entonces, en vez de tenerlo, pues, por ejemplo, pues, arrimado a una pared para intentar corregirle ese codo o meter un ensamblaje en ese brazo para que el codo vaya adentro, lo que intentaríamos es utilizar este concepto relacionado, que es el turn, ¿vale? Que simplemente girando los pies, pues no hace falta entre 10, 20 grados, no es necesario mucho más. Lo que hace el jugador es que se alinea con el hombro, con el codo, la mano y el aro. ¿Sí? Que eso sí que es lo que buscamos, ¿no? Porque lo que está claro es que esa alineación es necesaria a la hora de tirar. ¿Por qué queremos esto? Bueno, también por una cuestión de capacidad de observación, es decir, cualquier deporte o juego que nosotros hacemos de puntería para entendernos se basa en eso, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos jugando a los dardos, uno no lo hace con los 2 pies encarados, ¿verdad? Se pone de lado, ¿no? Cuando uno está jugando a los bolos, que también es otro, pues esto, un deporte claro, ¿no? De puntería, uno lo que hace es lo mismo, ¿no? Llega un momento en que gira el cuerpo para poder liberar el hombro, que no haya una torsión del hombro perjudicial y que tú te puedas encarar hacia los bolos, ¿no? Lo mismo cuando estás pues, disparando, ¿no? Con una escopeta, lo mismo, ¿no? Por poner 3 ejemplos básicos, ¿no? De la necesidad de esa alineación, ¿no? Cómo se llega a esa alineación es lo que variaríamos respecto a un modelo antiguo, por decirlo, ¿no? Que sería pues, con este concepto biomecánico relacionado del turn. Vamos pasando de fases. La interfase de flexión, nada, yo os pongo muy poquito porque no quería que esto fuera más teórico de lo que ya es. Entonces, os pongo varios inputs que a mí me parecen interesantes. El de la acumulación de la energía, ¿no? Es decir, en el momento de la flexión se produce este efecto, ¿no? De act force que dicen los americanos, ¿no? Que es de acumulación de energía en las piernas, ¿no? Bueno, esto tiene que tener relación con lo que queremos hacerle llegar al jugador o jugadora, que es el hecho de que el tiro arranca, o la fuerza del tiro, el impulso del tiro arranca de esa flexión de piernas y no tanto de tirar pues de espalda o de brazo. ¿Vale? A nivel de mecánica superior, en este caso, en la flexión, lo que intentaríamos es que hubiese coherencia en esta secuencia de acortamiento-alargamiento muscular, ¿no? Os pongo otra imagen que es muy clara, ¿no? Si tú estás jugando a voleibol, habéis visto jugar a voleibol, lo que veréis es que esa situación de acortamiento-alargamiento muscular, es decir, cuando nosotros nos flexionamos y la relación que hay entre los segmentos de los brazos, cadera, rodilla,
tobillos es muy singular, es decir, siempre es la misma, ¿no? Cuando nosotros hemos querido tirar de manual a nivel de básquet, por decirlo así, espero que se me entienda la expresión, lo que hemos dicho hemos forzado al jugador a no bajar ese balón, ¿de acuerdo? En este caso no, ¿no? Pues entonces la flexión lo que haría es ir acompañada de esta situación de relajación propia del cuerpo, ¿no? De cogida de impulso del cuerpo que corresponde a este acortamiento-alargamiento muscular. En relación a esto, pues, ¿qué concepto vamos a relacionar? El dip. Todos estos conceptos los vamos a explicar un poquito cuando acabemos estas fases, ¿eh? Pero el dip tendría que ver, ¿no?, con lo que sería dip, esa acción que es de mojar, ¿no?, esa patata dentro de la crema, ¿no?, y de la salsa, perdón, ¿no?, pues, y los americanos la utilizan, ¿no?, para definir esa reacción del jugador de cuando recibe, coger ese impulso bajando el balón pues hasta la cintura, incluso un poquito más, entre la cintura y las rodillas, ¿no? Bueno, pues a esta interfase de flexión nosotros le relacionamos este concepto. ¿Vale? La frase de desarrollo, ir un poquito más rápido, que tiene que ver con el encadenamiento fluido de la mecánica inferior y la superior, ¿no? Haríamos pues, varios puntos, ¿no? Uno, que la dinámica de extensión de los brazos, manos y piernas sea en un mismo tiempo de ejecución, para no perder lo que sería la energía elástica, ¿vale? Es decir, que no hubiese ningún tipo de parón, ¿no? Y luego haríamos hincapié en el golpe de tracción, ¿no? El golpe de tracción es cuando se pasa de la flexión del brazo, que estaría más o menos en unos 90 grados y que ya está casi por encima de la ceja, a la extensión completa de la misma, ¿vale? Todos los conceptos van unidos, es decir, siempre que estamos hablando del dip, estamos hablando también de que luego, si no quieres destrozar lo que es la inercia de esa fluidez del dip, pues tienes que hablar de lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Del concepto relacionado biomecánico, que es el one motion shoot, es decir, que toda la acción sea en un mismo tiempo, no en dos tiempos, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Porque hay dos momentos, yo creo que cuando hablamos del tiro, cuando estamos trabajando con los jugadores minis, infantiles, preinfantiles, el tiro, solemos explicarlo porque hacemos mucha mención a la mecánica de formación del tiro y cuando lo queremos encadenar pues sobre bote, sobre recepción, solemos bloquear a la jugadora en ese momento de cadena cinética en dos estadios. Uno, o cuando lo hacemos, o sea, hacemos un punto de break, ¿no? Que puede ser o entre la flexión y la extensión de las rodillas, ¿vale? Y entonces ahí es donde se pierde lo que os decía, la energía elástica, que es producto de la flexión, es decir, cuando yo agarro el balón y hago, por ejemplo, una triple amenaza, ¿vale? Y ahí pierdo lo que he ganado con esa flexión. Y luego, un segundo tiempo, que es cuando armo el brazo y está entre el armar el brazo y la impulsión final del balón. Cuando más o menos llega a la altura de mi barbilla o de mi cabeza, ¿no? Ese segundo momento también es un momento de interrupción que a veces hacemos, ¿no? Y que también lo que se pierde es la impulsión, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos provoca en esta segunda interrupción? Pues lo que nos provoca es que al final, como no saco la fuerza de mis piernas, dependo totalmente del brazo, que en muchos casos acaba siendo un tirón de espalda, ¿vale? Bueno, en la fase de desarrollo hay un ítem más que os he puesto de la ventana de tiro, que es, bueno, muchas veces y más, por ejemplo, en femenino y en categorías de formación, nos pasa que la jugadora lo saca desde el pecho, ¿no? Entendemos que la mejor posición es justo cuando la jugadora ve el aro por debajo de ese balón, es decir, cuando lo ve entre sus brazos, ¿no? A eso llamamos la ventana de tiro. Y como decía, el concepto relacionado sería este one motion shoot. Vale, en la interfase de término vendría, aquí os he puesto encadenadas en los ítems la mecánica inferior y la superior y estaríamos hablando de a qué hacemos referencia con la interfase de término. Hablamos de la culminación de la cadena cinética, es decir, cuando hay la descarga total de esa energía que hablábamos, ¿vale? Ahí se produce el grado de extensión máxima de los troncos inferior y superior, ¿de acuerdo? Y os doy un anclaje. Anclajes son estas recetas que pasamos a los jugadores
¿no? Para que hagan suya el aprendizaje, ¿vale? Para que sea mucho más cercano y que sea mucho más potente el mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, una forma para hablar de eso, de este último momento, es decir, de esa fase de término, es decir, el codo es mío, la mano de Aro, ¿no? Nosotros lo decíamos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento ese que decíamos de golpe de tracción, para que se cree una parábola suficiente, una parábola beneficiosa a la hora de hacer el lanzamiento, lo que nos ayuda es este binomio de hacerles entender que el codo tiene que venir para ti y la mano tiene que ir al aro en el último momento. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto lo de Quiet Eyes, también solo por sacar algo que me parece interesante, ¿no? Que es el hecho de tener la canasta como foco visual en contra de interrupciones que solíamos hacer, que tienen que ver más con aspectos internos del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver más con la biomecánica. Aquí nos iríamos a algo diferente. Cuando hablamos del Quiet Eyes, hablamos de ese foco último que tiene el jugador en el momento del tiro. Entonces, hay estudios que han comprobado que esos jugadores que son capaces de momentos previos al tiro y momentos posteriores mantener ese grado de concentración justo en el objetivo, en este caso en el aro, bueno, pues esto tiene una correlación bastante directa con el éxito del tiro en sí, ¿vale? De hecho, hay máquinas que te permiten comprobar en el último momento, cuando se produce ese tiro, en dónde está enfocando el jugador a nivel visual, ¿vale? Y os pongo una anécdota, porque me la explicó un compañero que puede que esté incluso conectado, Iván Cortés, cuando fue a Estados Unidos a dar una charla a los Sixers. Los Sixers tenían, ahora ya no, pero tuvieron un par o tres de años a un novato que había tenido un porcentaje muy alto en tiro exterior en liga universitaria. Él llega a la NBA y en ese mismo verano, antes de debutar creo que se lesiona, ¿vale? No sabemos si la lesión fue la causa de lo que vino después, pero lo que sí que se puso de manifiesto, y este aparato, el Quiet Eyes, les vino a dar la razón de que en el último momento ese jugador era capaz de tener el foco incluso en sitios como podía ser el último punto del tablero o incluso la grada. Bueno, al final ese jugador ya no pertenece a la dinámica de los Sixers, al club en sí, al equipo, pero lo que me parece interesante me parece bastante más interesante si intentaron corregirlo, lo cual no lo sé, ¿no? Y cómo lo hicieron, ¿no? Cómo eres capaz de cambiar esa dinámica mala visual, ¿no? Para que el foco como por ejemplo tienen a Derrick, ¿no? Que es un gran tirador en ese mismo equipo, y podían ver cómo en el último momento esos puntitos, ¿no? Que te marcaba el Quiet Eyes, pues apuntaban todos dentro del aro, ¿no? Cosa que no pasaban con este jugador, ¿no? Bueno, sigo. Concepto biomecánico que aquí relacionamos, el sweep and sway, que ahora veréis, ¿no? Es el efecto de, en el momento en que estás saltando, lanzar los pies un poquito hacia adelante, ¿vale? Y los hombros ligeramente hacia atrás para crear una mayor parábola en el ángulo de salida del balón, ¿vale? Entonces, bueno, veremos porque antes decía, estos conceptos que son más biomecánicos nos ayudan porque antes, evidentemente es un concepto contrapuesto a lo que decíamos, ¿no? O lo que se solía decir, ¿no? Es aquello de salta y cae en el mismo sitio, mantén el equilibrio también en la caída. Evidentemente hay que mantener el equilibrio una vez caes, ¿no? Pero no tiene por qué ser en la misma baldosa, ¿no? En la que has iniciado el tiro, ¿no? Al contrario, a lo mejor ese pequeño salto te ayuda a llegar a canasta mucho mejor, ¿de acuerdo? Y evidentemente si eres capaz de acompañarlo de esos hombros un poquito echados hacia atrás, pues tendrás una mayor parábola y por tanto mayor ángulo de salida del balón, que tiene una relación directa con el ángulo de entrada, ¿no? del aro, ¿no? Entonces, porque insisto mucho en esto, vamos a seguir con la última fase y veremos los conceptos biomecánicos.
release, que es este concepto relacional entre la interfase de término y la de resonancia, que tiene que ver un poquito con cómo cogemos ese balón, ¿no? Qué agarre hacemos, ¿no? Y yo creo que aquí tampoco hay recetas mágicas, ¿de acuerdo? Pero sí que pueden haber ítems, o por lo menos tenemos que tener en cuenta de que si hay un problema que nosotros queremos que es detectable en esta fase, pues encontrar los inputs que nos pueden ayudar a entender el porqué, ¿no? O sea, nosotros creemos que un anclaje posible aquí es que el jugador entienda que ha de meter la mano en el aro. Es decir, que en el último momento ese jugador tiene que acabar haciendo por decirlo así, la imagen sería como la mano de pico de pato, ¿no? Que decimos. Es decir, que al final la mano, el codo es mío, pero la mano tiene que meterse en el aro, ¿no? A nivel de agarre, evidentemente, vuelvo a decir, no voy a entrar lo que está claro es que el rol de los dedos, tanto del corazón como el índice en el golpeo final, son importantes. Tanto si marcas uno de ellos, crees que es el corazón, el protagonista o el índice, o ambos, cuando se crea como una V, ¿sí? En el momento del tiro. ¿De acuerdo? Yo puedo hacerlo así en el índice o puedo hacerlo así. ¿Entramos en eso? Solo entraríamos si creemos que eso está interviniendo en la trayectoria de ese balón. ¿De acuerdo? Y lo mismo la rotación, ¿no? La rotación, evidentemente, tiene una incidencia en la trayectoria de la recepción de balón en el aro, ¿no? No hace falta que me detenga mucho en eso, ¿no? Hay algún vídeo que corre, yo por lo menos había visto hace tiempo un vídeo en la red, no lo he acompañado en esta charla, pero es que es muy significativo de un tío pues, que está en lo alto anda igual, como si estuviera en lo alto de un campanario, ¿no? Y lanza el balón tal cual, ¿no? Y ese balón pues acaba con el aire, trazando varias trayectorias hasta caer en un sitio totalmente distinto del eje vertical de donde ha sido lanzado, ¿no? Sin embargo, vuelve a tirarlo, ¿no? Vuelve a lanzar un balón haciendo esa rotación y evidentemente eso tiene que ver, es una cuestión física que tiene que ver con la trayectoria. ¿Por qué? Porque el aire, por este proceso físico de inercia del aire, ¿vale? En que tú rompes. Y el concepto biomecánico que aquí ponemos es el del follow-through, que tendría que ver con mantener, es decir, que tú sigas, lo que a veces nos dicen los entrenadores, ¿no? Sigas el momento final del tiro, ¿no? Evidentemente, cuando el balón sale, ya no hay ningún tipo de incidencia de lo que tú puedas hacer con la mano. Lo que intentamos hacer, o por qué le damos importancia al follow-through, es porque hay jugadores que lo que suelen hacer justo antes es decir, no hacen la extensión completa de la muñeca, ¿de acuerdo? Sino lo que hacen es un encogimiento del antebrazo y de la muñeca en el último momento. El follow-through, si se lo marcas, si se lo subrayas, lo que les ayuda es a que no se produzca esta situación de retorno de la muñeca y del antebrazo justo antes o previo al último momento del lanzamiento. ¿Vale? Y aquí tendríamos el resumen de lo que quería deciros, ¿no? La fase de formación, ¿no? Que esta fase de agarre, de control de ese balón, de incluso ir semiflexionado, tendría que ver sobre todo con la posición esa de los pies, aparte de lo que hemos hablado un poquito del agarre de las manos, pero el factor corrector a nivel biomecánico sería el turn. La idea es relacionar un concepto biomecánico con qué queremos transmitir o qué queremos corregir. En la interfase de flexión hablaríamos del dip. En la fase de desarrollo, del one motion shoot. Ya os digo que todos esos están relacionados. Es decir, no se puede, no se puede entender de forma no relacionada el dip con el one motion shoot, porque todo viene relacionado así. La interfase de término, el factor corrector sería el sweep and sway. Y en la resonancia sería el follow through. Ahora vemos algunos de estos conceptos con algún vídeo que corría en la red y que lo he aprovechado para cortarlo. Vale, esta situación del TAR, ¿vale? Lo que hemos hablado. ¿A qué hace referencia? A que los pies no necesariamente tienen que estar encarados al aro, sino que nos ayuda el que no estén orientados a canasta, entre esos 10-30 centímetros, ¿vale? No más, para poder liberar la torsión del hombro y, por tanto, liberar es decir, alinear en lo que es la cadera, hombro, codo y mano hacia el tiro, ¿vale? Que es lo que pongo seguido, ¿no?
¿Eso qué hace? Pues facilita el codo dentro. ¿Y eso qué libera? Libera del brazo del tiro en contra de la tensión del hombro que normalmente nos provoca cuando nos obligan a meter el codo estando totalmente alineados, tronco, pies al aro. Y vemos algunas imágenes de algunas jugadoras, ¿no? Por ejemplo, pues en recepciones paradas o en movimiento. Fijaos los pies de Candace Parker, cómo están orientados, yo creo que se ve, ¿no? Incluso a la hora de hacer el face-up, aunque está muy alejada, la misma situación. Aquí Velodón, fijaos, como incluso muchas veces estas paradas les ayudan a hacerla en 2 tiempos, ¿vale? ¿Para qué? Para acomodarse mejor el segundo paso de tiro, como pasa ahora, ¿no? El segundo pie coincidente con la mano de tiro. Veréis en muchos de los vídeos que vamos a ir pasando, pues que todos estos elementos biomecánicos están relacionados. A mí el mensaje que quiero transmitiros es que a la hora de establecer las correcciones del tiro, podemos hacerlo utilizando estos conceptos y no conceptos más académicos que teníamos asumidos y que a lo mejor no benefician por una cuestión de que no tienen que ver con la biomecánica del jugador, sino con una teoría general de lo que a nosotros creemos que es el mejor tiro, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, vemos otra acción de TAR que se puede hacer no en la parada como estábamos viendo, es decir, si fijáis ahora, la parada, los pies podrían estar encarados al aro, pero ella desde aquí no puede alinear el hombro, a menos que haga una torsión que sea perjudicial, ¿no? Entonces, lo que hace ella es encararse al aro. Bien, otra situación, la que decíamos del dip, ¿no? El dip es esta acción de no pausar y no solo de no pausar, perdón, lo que marca el dip es el inicio de lo que es el momento, es la fase esa de desarrollo, ¿vale? Es decir, cuando se encadenan tanto la extensión desde los pies, rodillas, cadera y pasa a lo que es codo, hombro, mano, ¿no? Entonces, creemos que si esa jugadora, en vez de no bajar el balón, como siempre sosteníamos, se ayuda al contrario, en su recepción ya tener ese balón por debajo de lo que es la cintura, no es que lo sitúe ahí, es que los brazos en el momento de la flexión ya te llevan allí. Es decir, es un movimiento biomecánico contrario el querer mantener los brazos arriba por no bajar el balón mientras tú te estás flexionando. Es lo que hablábamos con intentar que haya una continuidad de la cadena cinética y que sea acorde con el acortamiento y el alargamiento muscular. Lo que os decía del efecto muy claro del jugador de voleibol, ¿no? De la jugadora, ¿no? Este efecto de cuando yo me estoy flexionando, los brazos van abajo, ¡pum!, y luego se produce la extensión completa, ¿no? Entonces, creemos que esto ayuda. ¿Por qué le ayuda? Ayuda porque es multiplicador de la inercia, que decíamos que facilita el poder llegar a canasta. Entonces, voy haciendo incisos, ¿no? Porque no quiero dejaros nada. ¿Por qué es importante para mí tener claro estos conceptos biomecánicos y relacionarlos con lo que son las fases del tiro? Porque sobre todo, y más, si estamos trabajando en femenino, hay una realidad, y hay una realidad que, o sea, nosotros podemos estar mejor o peor preparadas físicamente, pero tenemos un hándicap en relación al masculino, que es la fuerza en general, ¿de acuerdo? Entonces, ser capaces de trabajar en formación o en tecnificación de tiro con jugadoras, teniendo claro estos elementos biomecánicos, nos ayuda a evitar la frustración, ¿de acuerdo? Y a que la jugadora encuentre de una forma más natural
cómo encadenar su tiro, cómo encontrar una coherencia en la mecánica que va a ser de su tiro, ¿no? Bueno, el dip es un multiplicador de la inercia, mejora el ritmo y bueno, os he puesto otro ítem que para mí es una ventaja táctica, que es el catch and shoot, el catch and go, perdón, ¿de acuerdo? El catch and go, ¿de acuerdo? Que es el dip, es decir, el momento ese de recepción del balón abajo, más un juego de ojos y cabeza. ¿Qué me refiero? Me refiero a que cuando, si os hacéis una idea, acciones de recibir en movimiento y poner ese balón en el suelo, si mi amenaza del tiro ya es desde el dip, puedo o encadenar el tiro si el defensor está a una distancia, pues eso, que me permite armar el brazo, o si, por ejemplo, una situación clara, ¿no?, de close out, en el que el jugador viene defensor recuperando, esa misma situación de dip me facilita la salida del balón, ¿de acuerdo? Pongo lo del juego de ojos y cabeza porque evidentemente hay un elemento técnico que nos ayuda a que exista esa amenaza de tiro sin necesidad de hacer lo que antes hacíamos, que era o una finta de tiro, que lo que hacíamos era subir el balón, por lo tanto, si luego quiero atacar y quiero bajarlo, muchas veces había riesgo de pasos de salida, ¿de acuerdo? Yo esa amenaza de tiro ya la estoy haciendo desde el dip. Ahí lo vemos, ese es el movimiento que hablamos de acortamiento, alargamiento muscular, y que tiene que ser coherente a cómo nosotros enseñamos ese tiro. Seguimos viendo alguna acción, por ejemplo de Taurasi, fijaos, donde arranca ese tiro de su cintura y en ella cómo se unen situaciones, ya no solo, fijaos aquí también, eso sería esa acción de dip, ¿no? De mojar la patata dentro, ¿no? Fijaos aquí, también con... Y luego el one motion shoot, que es, bueno, intentar hacer un movimiento fluido para que no se pierda lo que habíamos dicho, ¿no?, la energía elástica que produce la flexión, ¿no? Yo en esto, antes lo he comentado, y insisto mucho porque he visto trabajar así, hay gente que trabaja muy bien y yo lo he hecho y ya ahora no lo haría. Es decir, cuando veo trabajar en formación preinfantiles, minis, muchas veces se trabaja el agarre y la formación marcada haciendo un parón. Es evidente que lo que se quiere hacer es trabajar para, sobre todo, hincapié en esta primera fase de formación y que tiene que ver con el armar el brazo. Pero creo que produce una pausa, una interiorización en la jugadora de la pausa que para mí es contraproducente. Entonces, bueno, si yo quiero trabajar sobre esa mecánica superior, la intento llevar en un contexto que intervenga lo menos posible la cadena cinética. Es decir, que la cadena cinética se rompa, pero se rompa porque yo la fuerzo. Ya sea, por ejemplo, pues tirando desde una silla. Es decir, que la jugadora no entienda que es parte de una cadena cinética, sino que está trabajando solo la mecánica superior. ¿Vale? Bueno, el one motion shoot te facilita ese movimiento fluido, el aprovechamiento de la force, que sería esa acumulación de energía que se produce en la flexión, y mejora la eficiencia en el tiro porque además reduce tiempos. Es decir, esa velocidad de ejecución evidentemente es mucho más rápida. ¿De acuerdo? Antes hemos hablado de la flexión. Bueno, pues aquí también, aprovechando esto de que estoy hablando de la reducción de los tiempos, cuando nosotros queremos trabajar sobre una flexión exagerada a la jugadora, a ver, mi opinión, tiene sentido, pero tiene sentido si lo que queremos es que la jugadora tenga conciencia de dónde arranca la fuerza. Y hay veces que eso lo puede hacer exagerando ese momento de flexión de la jugadora. Pero ojo, porque no siempre es necesario eso y a veces es contraproducente. Es decir, una mayor flexión tiene que ver también con un incremento en el tiempo de ejecución del tiro, ¿vale? Y por tanto no siempre tiene que ser bueno, beneficioso, ¿de acuerdo? Tienen que encontrar, pues, en función de la distancia, en función de la ventaja a la hora de encadenar el tiro, etcétera,
el grado de flexión necesario. Vemos ahora el one motion shoot, también me parece que está Urasi. Fijaos que pues, ella hará el dip igual, pero hay un momento continuado del tiro. No hay un parón de ese tiro. Luego, antes hemos hablado de la fase de término, ¿no? que es ese momento final del tiro. Aquí se ve mucho en el one motion shoot y vuelvo a decir, yo creo que en femenino también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando estamos hablando, la charla la he querido enfocar en ese sentido, en el básquet femenino y la necesidad de estos conceptos, entre otras cosas, porque admite variaciones respecto al masculino. Es decir, cuando hablamos de la fase de término, es decir, en qué momento tú has de hacer el golpe de muñeca final, siempre hay hay dos momentos, ¿no? Uno es el momento máximo de extensión de lo que es el brazo, es decir, cuando tú estás en el pico máximo, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con que la velocidad vertical, ¿no? Tiende a cero, es decir, cuando ya no hay más velocidad que coger, ¿de acuerdo? Para mí ahí tiene sentido hacerlo, pero tiene mucho más sentido hacerlo en el masculino, por una cuestión de fuerza. Si yo quiero trabajar en femenino, por lo menos mi modo de trabajar cuando trabajamos significación de tiro, es que la jugadora identifique el punto, o sea, en vez del pico máximo, la fase ascendente, ¿de acuerdo? Es decir, que ella aproveche el impulso, ¿vale? Para poder hacer ese tiro. Ventajas que tiene el masculino si es capaz de hacerlo en el pico máximo, pues que tienes más estabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, tienes más precisión a priori. Cuando tú lo haces en la fase ascendente, ¿vale? Hay un momento que tienes menos estabilidad, ¿de acuerdo? Y por tanto eso tiene que ver también con la precisión, es decir, baja la precisión, pero al mismo tiempo estás aprovechando el impulso. Hay muchos jugadores también masculinos que lo hacen, por ejemplo, yo creo que Steve Curry, ¿no? que es uno de los mejores tiradores, es un jugador que es capaz, que articula ese tiro en el momento ascendente, no en el pico máximo. Y en cambio un jugador, por ejemplo, pues que en su mismo equipo también hay jugadores que son capaces de hacerlo en el pico máximo. ¿Sí? Curry cuando lo hace, por ejemplo, ¿para qué? Para aprovechar ese impulso cuando está sobre todo lanzando pues, sobre 8 o 9 metros, como a veces hace. En el caso del femenino, además, es una cuestión de necesidad. Y veíamos aquí a Taura así como era capaz de encadenarlo sin la pausa y en el último momento. Fijaos. Como lo hace en esa fase ascendente y sin parones. Que es lo que definiría un poquito el one motion shoot. Vale, el sweep and sway. Bueno, ya lo hemos definido, serían esos pies hacia adelante con los hombros ligeramente hacia atrás. ¿Qué potencia? Por los hombros hacia atrás, lo que potencian es la parábola del tiro en el último golpe de tracción. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Pues aumenta el rango de tiro, por lo que decíamos de la velocidad de salida, no solo de la velocidad, sino del ángulo de salida del tiro. ¿De acuerdo? En definitiva, ¿qué evita? Pues tiros cortos. Cuando encontramos a jugadora que no llegó al aro, no llegó al aro, no llegó al aro, y sin embargo seguimos insistiendo en que caiga en el mismo sitio donde tal, que salte vertical, etc., ¿no? Vemos algunos ejemplos también. Fijaos cómo arranca desde 6.75 y cae dentro. Y lo que os decía, ¿no? En muchos de ellos se ve todos los elementos, es decir, se ven el hecho del tar en el aire, se ve el hecho del dip, fijaos dónde tiene ese balón, ¿de acuerdo? Y ahora, dónde inicia el tiro y dónde lo acaba, ¿no? Fijaos. Y con los dos pies orientados hacia un lado, que es lo que te hace
situación de TAR, pero que es en el aire. Vale. Aquí vendríamos bueno, a otra historia, sería la propuesta metodológica, ¿de acuerdo? Que viene estructurada en 3 etapas. Una, la detección, que sería identificar aquellas incorrecciones significativas o posibles mejoras a través del visionado y corte de imágenes, que es lo que hicimos nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, cortar muchas imágenes en movimientos de entreno de las jugadoras realizando tiro en diferentes espacios, ¿de acuerdo? Esa sería la parte de detección. La parte de planificación, nosotros lo dividimos en 2 fases. Una fase dirigida, que va por un entrenador. Nosotros éramos 3, 4 entrenadores y podíamos dividir nuestro trabajo. Y tiene una duración media de 2 semanas. ¿De acuerdo? En esa fase dirigida nosotros lo que hacemos es enfocar las correcciones después de haber hecho un análisis previo que estaría ubicado en la detección, ¿eh? Y luego habría una fase no dirigida que lo haría la jugadora y que son series de repeticiones específicas y individualizadas y que como responsabilidad la tiene la misma jugadora. Es decir, antes, después del entreno, incluso durante el entreno, en los primeros 15, 20 minutos muchas veces trabajamos con ellas para que fueran haciendo sus series. Unas series que tenían, ¿de acuerdo? Las podían hacer también en parejas, de forma que el feedback fuera entre compañeras. ¿Vale? Para eso, ¿qué hacíamos? Mucho la utilización de anclajes, es decir, que en cada fase tuvieran varias recetas a las que acogerse para poder decirse entre ellas, ¿no? Es decir, si ese brazo iba al aro, ¿de acuerdo? En vez de hacer el golpe de tracción previo, es decir, en vez de hacer el codo mío y la mano de aro, pues lo que lanzábamos es ese anclaje de una jugadora a otra, ¿no? Mientras hacían las series de repetición. Y luego una última fase de seguimiento, que utilizábamos el vídeo, es decir, cuando hacíamos los cortes de los partidos, grabábamos todos los partidos, lo que hacíamos por parte de los entrenadores era comprobar la evolución del mismo. Vale. Bueno, lo que os decía, se establecían grupos de trabajo reducidos basados en los bloques de mejora. De ahí la necesidad teórica de las fases de lanzamiento, ¿vale? La primera fase dirigida, por lo que he dicho, más o menos duraba 2 semanas y tenía la función de establecer las correcciones para la mejora. ¿De acuerdo? Y en esta primera fase, en esta fase dirigida, pues los entrenadores teníamos pues esos 15-20 minutos para trabajar con cada uno de los grupos. Es decir, si había un grupo que decíamos, lo englobábamos en la fase de formación, lo que tenía que ver con el encarar los pies o el agarre de balón o el cazar el balón, pues trabajábamos con ese grupo esos 15 minutos. Si había otro grupo que creíamos que el problema sobre todo se producía en la fase de desarrollo, es decir, en esa fase de encadenamiento de brazos y piernas, ¿de acuerdo? Pues lo trabajábamos en otra parte, ¿de acuerdo? A partir de estas 2 semanas, lo que decíamos, entrábamos en una fase, o sea, de estas 2 semanas de trabajo, perdón, en las 2 fases, la dirigida y la no dirigida, se realizaba una valoración de estabilidad sobre la asimilación que había tenido la jugadora. Si era positiva, se cerraba la fase dirigida, pero no la fase no dirigida. Es decir, la jugadora seguía trabajando esas series. Una vez nosotros creíamos que podía, por decirlo así, andar por sí misma, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacíamos era que entrase en esa fase no dirigida, ¿vale? Que hiciera esas series de refuerzo, de repetición, ¿de acuerdo? Antes o después del entreno. Y evidentemente el seguimiento lo seguíamos haciendo. Vale, pasaré rápido por aquí para no hacerlo muy largo. La detección en el vídeo, nosotros lo que hicimos es definir los planos, porque creíamos, esto fue en la primera parte, cuando los grabábamos. Es decir, para cada plano nos enfocábamos en qué queríamos que fuera significativo. Es decir, en el plano frontal, para la mecánica inferior, pues lo que hacíamos era centrarnos en la separación de los pies o en la alineación del pie rodilla-cadera. ¿De acuerdo? Si era la mecánica superior, pues a la alineación hombro, codo, mano, balón. Y también en la intervención de la mano de apoyo, porque se ve muy claro si esa mano de apoyo está por detrás del balón, lo estás viendo en ese plano frontal. El plano lateral
Voy a saltar esta parte, porque es más así y es más a nivel visual, pero sí que habían 3 planos, el lateral, el frontal y el cenital, y que nos permitían centrarnos a la hora del análisis de qué podía ser corregible si creíamos que había algo que corregir, que no siempre es así, ¿vale? Pues lo que utilizamos eran estos 3 planos. En una segunda parte, que sería la de planificación, lo que decíamos, en la fase dirigida, pues haríamos un diseño de las tareas de corrección, una sesión de reto diferente a una sesión de refuerzo. Es decir, sesión de reto es cuando estábamos planteando algún tipo de cambio en esa mejora. Cuando hacíamos una sesión de refuerzo, normalmente hablábamos de sesiones de volumen de repetición sobre algo que nosotros ya habíamos trabajado con ella. Entonces, muchas veces es necesario tener en cuenta esto porque a lo mejor vienes de que esa jugadora ha jugado el fin de semana muy poco, no ha sido protagonista, no ha tenido buenas sensaciones y, sin embargo, pues había planificada una sesión el lunes, ¿no? Y eso es al día siguiente. Pues ahí no poníamos una sesión de reto, ahí poníamos una sesión de refuerzo para que tuviera, pues esto, inputs y feedbacks positivos todo el rato al salir de esa sesión, ¿de acuerdo? Mejora la fase dirigida, mejora del acierto en las posiciones habituales de la jugadora. Es decir, hay veces que esa propuesta de tecnificación con la jugadora tenía que ver con eso, con que asentase en situaciones propias de ella de tiro y aumentase el nivel de acierto, ¿no? Y en otros casos, pues el aumento del rango de tiro, ¿vale? Que tendría que ver pues, con esas sesiones de reto, por ejemplo. En la fase no dirigida, hacíamos un diseño de las tareas de autocorrección y lo pongo así un poquito subrayado porque lo que era interesante de esto es que la jugadora interiorizase los mecanismos de corrección. De ahí mi relación con los anclajes, lo que decíamos, esas recetas que les damos a la jugadora, ¿no? Si estamos hablando de serie, estamos hablando de que la jugadora juegue sobre el flow, ¿no? De que sienta fluir ese movimiento, ¿no? Si estamos hablando de esa mecánica de formación que no le está permitiendo una parábola suficiente, estamos hablando pues, de que, porque normalmente pasa por eso, pues que en ese golpe de tracción la jugadora haga codo suyo y mano de aro, ¿no? Y de ahí el desarrollo del autofeedback. Es decir, que la jugadora, primero no por ella, ¿no? Sino por dinámicas conjuntas entre ellas, potenciar lo que hemos dicho de la propia capacidad de observación y evaluación y del feedback, ¿vale? Y para eso utilizábamos el vídeo. Es decir, muchas veces decíamos, bueno, pues mírate, ves esto, aquí hemos estado muy bien, hemos no sé qué, ¿tú qué ves? Ah, pues mira, aquí el codo se me va al aro en vez de irse para mí y por eso está yendo muy recto ese tiro y se queda corto o está dando en la parte frontal del aro, etc., ¿no? En esa parte de la planificación, en esa parte dirigida, para mí tiene, y el diseño de las tareas, para mí hay una parte muy importante que es el uso de parámetros. El uso de parámetros tiene que ver con todas esas cosas que podemos utilizar para cambiar el diseño propio de la tarea, ¿de acuerdo? Esos parámetros pues son tan simples como puede ser el espacio de tiro, es decir, contemplar distintas posiciones y planos que sean frontales y laterales de tiro, es decir, que la jugadora no venga siempre en el mismo plano, ¿vale? La distancia, evidentemente, y aquí os pongo pues bueno, un comentario de cualquier aumento, ¿no? De la misma, pues ha de implicar una consolidación previa del patrón de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no intentemos aumentar la distancia de tiro si todavía creemos que la jugadora en formación no tiene consolidado el patrón, porque lo único que haremos es desestabilizar ese trabajo previo que hemos hecho con la jugadora. Luego, acción previa simple, es decir, que la jugadora pueda iniciarlo en estático y ayuda a la consolidación del patrón motor. Con desplazamientos sin balón, frontales, laterales, con desplazamientos con balón, con el uso de la mano dominante o no dominante, tras cambios simples o tras cambios combinados, con desplazamientos con cambio de dirección y velocidad. También un factor físico, es decir, un trabajo condicional previo al tiro, provocar el tiro sobre fatigas, factores de presión, porcentaje de acierto o número de aciertos o errores consecutivos, trabajar la oposición,
¿vale? Todo esto implica un diseño en la progresión, es decir, si voy a trabajar la oposición, pues la voy a hacer progresiva, hasta que llega 1 contra 1 sin ningún tipo de ventaja ofensiva, ¿vale? Y luego, pues por acabar, una acción previa compleja, es decir, y ahí os pongo un concepto que es englobarlo a un contexto táctico, ¿vale? Esto lo puedo hacer tanto al trabajar con acción compleja, como por ejemplo el físico, como veréis luego, si nos da tiempo, que me estoy alargando, ¿vale? En este aspecto de contexto táctico, pues sería pues, salida de bloqueos indirectos, salida de bloqueos directos, secuencia continuada de bloqueos, por ejemplo, indirectos o indirecto más directo para poder tirar, asociaciones tipo, jugar dentro o fuera o jugar mano a mano. Vale, y ahora os vamos a entrar y con esto intentaría si podemos acabar, ¿vale? Que sería un ejemplo de tecnificación. En este caso fue con Cindy Lima, una jugadora muy profesional además. Ella se iba a Polonia a jugar, creo que era, y me pidió trabajar con ella durante un mes en que trabajábamos cada día. Las sesiones de tecnificación no son aconsejables que duren más de 40-45 minutos. Con ella, porque es una jugadora profesional y porque hacíamos un trabajo en paralelo al de tecnificación de tiro, sí que hicimos sesiones largas de 60 hasta 90 minutos. Vemos la propuesta de mejora. Tampoco me detendré mucho. Esto es lo que nosotros, o lo que hice a la hora de detectarlo, es decir, hacemos una introducción que viene a ser lo que os he mostrado a vosotros. Luego, en la fase de formación, aquí ya vamos detectando que hay problemas y entonces los vamos. Es decir, esta es la parte de análisis de los puntos de la jugadora. También en la sujeción del balón vimos que había un problema, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué pasa? Que al respetar el eje central del balón sobre la almohadilla, ella lo que hacía era apoyarlo en toda la palma. Y eso tenía que ver pues, con tiros, es decir, fuera de rango de ella. Es decir, no podía tener una homogeneidad en su tiro, en parte por eso, ¿no? En la fase de sustentación le pasaba igual. No voy a detener mucho y luego lo veréis en el vídeo, que es más agradecido. Interfase de flexión, hacíamos lo mismo, ¿vale? Y aquí sí, una metodología de lo que yo le planteaba hacer, ¿no? Eran sesiones pues, que podían oscilar, entre 60 y 90 minutos máximo, series de máximo 10 repeticiones seguidas con periodos de descanso del mismo tiempo que el trabajado. Esto lo respetábamos al 100%. Correcciones entre las repeticiones o entre series. Muy claro, no dejar mecanizar el error. El trabajo de corrección de ella fue muy analítico. Ya os mostraré vídeos de ello. Y a medida que la ejecución es mejor, entonces aumentamos la velocidad. Pero en principio detectamos que había trabajo que hacer, porque incluso le repercutía a nivel físico, ¿no? Ella, le dolía muchísimo la espalda, ¿no? Y arrastraba dolores de la espalda desde hacía ya años, y en parte era por cómo ella tenía mecanizada la acción de ese tiro. Y, bueno, esto fue en pretemporada, con un mesociclo de 12 sesiones distribuidas en 4 semanas de la pretemporada. ¿Vale? Esto sería la fase de detección, ¿de acuerdo? Fijaos la jugadora. Esta sería la base de sustentación. La jugadora no se puede ni flexionar. Es decir, de donde está sacando la fuerza es de la espalda y del brazo. Lo que hablábamos de las dos líneas de aro, codo-mano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hombro-codo, ¿no? Es decir, son 2 líneas diferentes. Cuando tú metes el codo dentro, pues tienes la misma. El tema es cómo queremos generar esa misma línea de aro, ¿vale? Sí creemos que eso es significativo, es decir, que le vamos a ayudar a corregir su tiro, que no siempre tiene que ser así. ¿Veis la toma frontal en la base de sustentación? Fijaos, el problema no es donde apuntan los pies, es el problema de valgo, de la rodilla. Este era un problema que nosotros entendíamos que habíamos de corregir. ¿Por qué? Porque no le permitía hacer una flexión. Como no le permitía hacer la flexión, no podía acumular la energía en esa que le permitía la flexión y, por tanto, tiraba de espaldas. Y, evidentemente, cada tiro era diferente.
Entonces, ¿qué intentamos? Pues corrección del movimiento hacia el interior de su rodilla derecha, que es lo que le pasa, y mejorar la línea vertical del lanzamiento formada por la secuencia pie, rodilla, cadera y codo. Lo vamos a ir viendo sin parar. Fijaos la interfase, no hay interfase de flexión. Mirad. Por lo tanto, no hay concentración. Vale. Tiro de forma discontinua, realizando la pausa al final, fijaos. ¿Veis lo que hablábamos? Esto es contrario al one motion shoot. Por lo tanto, teníamos que intentar trabajar sobre una mejora en esa cadena cinética. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues había un tema de resonancia. Lo voy a poner, fijaos el agarre de Cindy. ¿Vale? Descansando en toda la palma, con un torsión de muñeca, etcétera, con el codo separado y con un golpe de tracción contraria. Bueno, luego trabajamos para ayudarla a ella un tema de visualización que no tocaremos ahora en la charla. Entonces trabajamos de forma muy analítica con fichas que ahora os paso, que os estoy pasando, perdonad, ¿no? Que vendría a ser el bloque de trabajo que estamos intentando, en el que estamos intentando incidir, ¿no? La fase a la que corresponde, el nombre de la actividad, en este caso es el cazar el balón, el de meterse por debajo de ese balón, contenidos, la base de sustentación, la posición básica, el agarre de balón, los objetivos del trabajo, corrección del movimiento, etcétera, 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 y cómo desarrolla la jugadora la tarea, ¿no? Y son muy básicos. Pero ¿qué buscábamos? En este caso buscamos mucha situación de alinear esa rodilla, fijaos ese trabajo, como ya lo va mejorando, sin que esa rodilla venga a algo. Evidentemente, luego, si nos da tiempo, veremos situaciones de trabajo, de tecnificación de tiro diferentes, porque el perfil de la jugadora es diferente y porque entendíamos que las necesidades eran otras. Aquí lo mismo, estamos incidiendo en la base de sustentación y en evitar el movimiento de valgo de la jugadora con el tensor de gomas. Que ella tenga conciencia de ese movimiento que hacía natural. Evidentemente las jugadoras, por una cuestión de fisonomía de la cadera, tienden a valgo esa rodilla. Nosotros, por ejemplo, una jugadora que luego, si nos da tiempo, veréis, es Ana Cruz trabajando y ella, su movimiento natural es ese, ¿no? en su pierna de la mano de tiro, ¿de acuerdo? Entonces hemos de saber qué podemos y hasta dónde podemos corregir. En este caso, para mí era muy claro porque es que le impedía hacer 3 tiros iguales a Cindy. O sea, era muy exagerado, ¿no? E hizo un trabajo de mejora bastante significativo en ese tiempo. Bueno, en este caso estamos trabajando la fase de desarrollo, ¿de acuerdo? Y lo que queríamos era trabajar la ventana de tiro, que ella dirigiera mejor el lanzamiento, que el codo de tiro fuera a la altura de la ceja, que hubiera una simultaneidad de la cadena cinética, etc. No os lo dejo porque si el vídeo luego está colgado, siempre podréis tirar para atrás y verlo. Es que si no, se nos va a hacer más largo. Vale, un ejercicio muy simple, muy tonto, en el que mantenemos las rodillas separadas con ayuda del balón. Son cortes para que veáis el inicio y la progresión de ese tiro. Ahora la jugadora lo hará únicamente tirando y la idea es que ella haga todo el movimiento de tracción final de una forma continuada, haciendo el codo suyo y las manos de aro para que se crea una parábola. Fijaos que ya no el brazo ya no le oscila en el follow through, lo hace mucho mejor, ¿no? Marcando esa forma de pico de pato que ayuda a la dirección del tiro. Y por último, siempre acabar en una situación de transferencia total, en este caso, pues de tiros libres. Es decir, que
que la sensación de la jugadora siempre sea de ir en progresión de ese trabajo. Con Cindy, este fue el primer trabajo que hice con ella y al final estuvimos 4 años trabajando. Es un trabajo unas series que tenía ella de obligado cumplimiento que decíamos, ¿no? Que son los deberes que tenía ella de activación de dedos para no trabajar sobre palmas. No os he podido mostrar el previo de cuando la analizamos, pero le cogimos subidos en una escalera, en un plano cenital, cuando ella hacía simplemente situaciones de gancho, ¿no? o de extensiones debajo del aro. Y era exagerado cómo la muñeca le bailaba, ¿no? Entonces estuvimos trabajando pues, esta idea de intentar que esa muñeca le bailara menos y que el último golpe siempre fuera sobre las yemas del dedo y no sobre la palma. Era muy acusado en el lado izquierdo de la jugadora, un poquito más para adelante. Todos estos trabajos muy analíticos eran para mejorar esto. Lo paso para adelante. No tiene más. Vale, perdón. Y esta sería la fase de corrección y vemos la comparativa, ¿de acuerdo? ¿Vale? La base de sustentación, esta era la primera toma de las primeras que tuvimos, de las primeras sesiones, y lo que le habíamos corregido. La interfase de flexión, fijaos aquí, lo he parado, pero fijaos aquí, ella no se flexiona, no se puede flexionar por el movimiento de valgo y acaba tirando de rodilla. La fase de desarrollo, lo mismo. El tiro de forma discontinua, realizando además esa pausa, es decir, no haciendo el one motion shoot, con lo cual acaba desvirtuando el tiro y no aprovechando lo que hablábamos de la energía elástica que le ofrece, o sea, que le potencia la flexión. Y la última fase de resonancia, fijaos lo que era y bueno, lo que pudimos hacer. Evidentemente esto fue un mes, no fue más. Un mes son sesiones para poder hacer y además ella es tan disciplinada que se llevó una serie de tareas, ¿vale? Para Polonia y las hacía previo y post-entrenamiento. Estamos hablando de una jugadora muy especial en ese sentido, o sea, muy profesional en ese sentido. Bueno, y no sé, aquí podríamos mirar en el diseño de las tareas, lo que os hablaba, diferentes ejemplos de trabajos con otras jugadoras, ¿no? En este de continuidad de la cadena cinética, en el que además estamos hablando del dip, que ese balón vaya de abajo arriba, en el momento mismo del agarre de la flexión, mientras trabajamos los apoyos, ¿no? Este es un ejemplo de TAR, sobre todo en esa mano de tiro, en el que, fijaos, esa rodilla no va a valgo, ¿no? Sino que mantiene la linealidad, ¿sí? Y entonces esto le permite crear que el tiro no se le abra tanto, que no haya torsión de hombro para que el codo lo tenga que meter dentro, es decir, que no lo fuerce y que se alinee con el aro. Bueno, acción previa simple de reequilibrios para mantener la alineación también de lo que hablábamos de pie, rodilla, cadera. Muy simples, las hacíamos de 360 grados, etc. Fijaos cómo Ana sí que tiende más a tirar la rodilla a valgo para poder flexionarse, pero ella se flexiona lo suficiente para sacar ese tiro, con lo cual no le tocamos demasiado eso. Estuvimos trabajando otros espacios también, en este caso a través de... Yo me tenía que mover por el fondo, ella tenía que mantener, y fijaos otra vez el efecto del tap, cuando yo le decía ya, entonces giraba sobre el lado de visión en el que me tenía a mí en vista, ¿no? Siguen siendo trabajos analíticos, mismo aquí con Ana. ¿Vale? Luego, acciones sobre bote simple, acciones sobre combinadas de bote, en este caso pues, lo mismo, bote simple entre piernas, paso un poquito más para adelante, para ir más rápido, dobles cambios.
seguimos estando, nuestro foco era la base de sustentación y la continuidad de la cadena. ¿Vale? Bueno, otro ejemplo de acción previa simple, ¿no? de parámetro a la hora de planificar el diseño de las tareas, en el que nosotros, es decir, tú puedes hacer un tiro sobre desplazamientos, es decir, que lo que busques es una mejora de ese tiro en cambios de dirección y de velocidad. Para mí siempre va a ser más significativa esa tarea si la englobas dentro de un contexto táctico. En este caso, lo que yo llamo acción previa simple, que sería el spacing, ¿no? Acciones muy simples en el que el foco sigue siendo el tiro, pero hay una acción previa, pues en este caso penetrar, doblar, más extra pass, contextualizada a partido, es decir, que siempre hay una transferencia sobre partido. Lo mismo en progresión, trabajar sobre oposición con la misma idea, es decir, a incluir un componente de presión porque existe oposición y tienes que tirar rápido y armar rápido ese tiro. Contexto táctico, por ejemplo, salida de indirecto, o más bloqueo directo y enlazar un pase al lado contrario. Acciones complejas como screen-screener, donde seguimos trabajando el reequilibrio y los apoyos, incidiendo en la multidireccionalidad del tiro. Desde dentro fuera, donde es más complejo la orientación de los pies. Y dentro de un contexto táctico en concreto. Vale, otra acción podría ser una acción previa compleja que serían salida de bloqueos indirectos. ¿Qué quiero trabajar? Pues si quiero incidir en el tiro, en este caso, quiero hacer que ese tiro sea sobre fatiga, es decir, sobre varios desplazamientos y cambios de dirección. Pero lo hacemos dentro de un contexto táctico determinado de nuestro juego, que es el encadenar diferentes bloqueos indirectos. Por lo tanto, añadimos una acción de defensa guiada. La jugadora está obligada a leer, bueno, os voy poniendo aquí, pero solo por culturilla de que trabajamos diferentes conceptos también a nivel táctico mientras estamos trabajando ese tiro. Fijaos, ella lo tiene que hacer sobre cambio de ritmo, etc. Lo que hablábamos desde el dip, soltar ese balón, llevarlo a la acción de debajo de la cintura y entonces entender que puedo atacar o porque hago un call o porque ataco un close out. Evidentemente estamos trabajando el tiro desde una multitud de espacios y desplazamientos diferentes. Y con el elemento de la fatiga como elemento común. Bueno, tiro para adelante. Parece que aquí la hagamos, ¿no? Todavía no. Una acción más, lo mismo leyendo donde tengo el espacio, corrigiendo en el último momento si recorta el defensor, ¿no? Un ejemplo no nuestro, sobre oposición para mostraros lo fácil que es y con muy pocos recursos cómo puedo trabajar ese tiro sobre presión, pero dentro de un contexto determinado, de un contexto táctico determinado, es decir, leer cuál es el espacio mejor para articular ese tiro, ¿no? Y luego, para acabar, una acción previa compleja. En este caso, pues serían las asociaciones, ¿no? Y con lectura de defensa guiada. ¿Qué queremos? Pues que la jugadora reconozca diferentes espacios de tiro en función del tipo de asociación que genera con la interior, en este caso, ¿eh? Una lectura diferente porque el defensor persigue y por tanto tiene que hacer el catch and go y el pull up. Y lo mismo para el interior.
El interior jugaría también, su tecnificación de tiro ahora estaría contextualizada a un tipo de desbloqueo después del mano a mano, o a un tipo de continuación después del mano a mano. Y por último, de bloqueo directo, con un trabajo cognitivo mínimo, que es el pase o el tiro sobre bote, en este caso para atacar una defensa que nos conduce a banda, en la que decimos ice, o que aquí en España decimos muchas veces blue, ¿no? Una acción técnica previa de hacer este espacio, pero lo interesante aquí es lo que viene después, ¿no? Después de jugar este elemento de Snake, ¿no? Ese elemento técnico de Snake, de arrastrar a la grande a un espacio que libere la continuación de nuestra interior, pues trabajar el tiro sobre una situación cognitiva diferente, ¿no? Bien, pues ahora sí que estoy. Me ha alargado más de la cuenta, lo siento. Pero bueno, espero que haya sido provechoso y si tenemos tiempo, a mí me encantaría que, bueno, pues que pudiéramos ahora ya interactuar con la gente que ha estado en la charla. Por supuesto que nos ha sido muy provechoso a todos, Fabián. Y además aprovecho para dejar en el chat un enlace de un vídeo que muy similar a tus ideas, del Turn, porque precisamente es una de las cosas que creo que desde el campus también hemos intentado trabajar mucho con las jugadoras. Entonces, bueno, para quien lo quiera ver, lo dejamos ahí. Y nada, no me enredo más y ya le doy paso a Patri, que nos va a leer todas las preguntas que haya. Hola, bueno, nada, lo primero, darte las gracias tanto de mi parte por la de todos los espectadores, porque aquí en los comentarios ya veo que todos te dan las gracias por la charla. Y nada, si te parece, empiezo con las preguntas. Perfecto. Vale, pues bueno, empiezo por Mario Cata, que te pregunta si trabajáis mecánica de manera analítica con las jugadoras de Liga 1 o te limitas a pequeños detalles. Y también si trabajas volumen y mejorar porcentaje. Vale, mira, precisamente con las jugadoras de liga femenina no es aconsejable, y menos en periodo de competición, trabajar de forma analítica a nivel correctivo, sobre todo mecánicas de formación, ¿sabes? Sobre todo mecánicas que tengan que ver con la mecánica superior de tiro, ¿vale? No es aconsejable. Sí, con jugadoras jóvenes, nosotros tenemos jugadoras jóvenes como Zoe Hernández, etcétera, que sí que hemos incidido utilizando estos elementos biomecánicos, como por ejemplo el dip, para que a ella le sea mucho más fácil el poder articular más rápido su tiro de lo que lo estaba haciendo. Entonces, en eso sí que hemos hecho incidencia, pero sobre alguna jugadora muy en concreto. Pero es verdad que el periodo para trabajar con una jugadora de liga de alto rendimiento, a mi modo de ver, tiene que ser el verano. Tiene que ser el verano, es decir, tiene que ser postemporada. Vale, antes de seguir, ¿puedes descompartir la pantalla sí. para que así al responder se te vea mejor? A ver, espérate, que ahora no sé cómo lo haré. No. Estoy intentándolo, ¿eh? Vale, no te preocupes. Arriba te debería aparecer un menú y en rojo te debería aparecer en pequeñito dejar de. Sí. Vale, ahora. Sí. Eso es. Vale. Que me confundía con el dejar la reunión y digo, si ahora me voy así. Vale, así ya se os ve a los dos cuando habléis. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, sigo con las preguntas. Y Agus te pregunta en qué incidirías en una preinfantil que no es capaz de transmitir la fuerza de su tren inferior al superior, aunque hace un movimiento continuo. Que no es capaz de transmitir esa fuerza. Si realmente, es decir, si la jugadora está realizando bien la flexión de piernas, no está haciendo ningún parón, en lo que hablábamos de no detenerla en la fase de formación del tiro, de esa triple amenaza previa a tirar y cosas de estas, si no está haciendo, si está haciendo todo esto bien y aún así no llega,
primero, sobre todo, parece una tontería, pero acortemos las distancias para que la jugadora coja confianza antes de llevarla a posiciones, por ejemplo, en las que pueda asumir el resto de compañeras. Cuando trabajemos tecnificación de tiro con ella, me refiero, no cuando trabajemos una sesión de entreno. Y luego, utilizar, por ejemplo, la situación que hemos hablado del sweep and sway, es decir, que la jugadora pueda llevar el cuerpo un poquito hacia adelante, siempre respetando, si no es capaz de llevar esos hombros hacia atrás, porque implica un salto o un tiro, no en suspensión, pero sí un tiro sobresalto, y todavía no estamos en ello porque estamos hablando de preinfantiles, lo que le diría es que el codo en el último momento fuera de ella, ¿de acuerdo? Es decir, que el codo fuera hacia ella y la mano hacia el aro mientras hace el sweep and sway. Vale, sigo con preguntas Sí. de categorías inferiores y Rafael Lorca te pregunta que en las categorías inferiores un error común es la mala colocación de la mano de apoyo, incluso llegando a tirar con 2 manos. ¿Qué correcciones más importantes les darías a las jugadoras o jugadores con este problema? Vale, sobre todo que esa mano de apoyo, yo creo que esa mano de apoyo, ahora os hago un inciso porque me parece interesante, pero que esa mano de apoyo no esté detrás del balón. Esa mano de apoyo se puede colocar en cualquier sitio menos detrás del balón, porque incide demasiado luego en la trayectoria posterior del tiro. ¿De acuerdo? Luego que, aunque es verdad que tiene que acompañar hasta el final del tiro, no es necesario apartarla, pero sí que no haga el follow-through. Es decir, que el follow-through lo tiene que hacer la mano de tiro, no tiene que hacer la mano de apoyo. ¿De acuerdo? Eso sería para mí lo más importante. El hecho de intervenir, decía hacer un inciso porque, y es una reflexión que os hago en general porque no tengo la respuesta. Yo después de venir, o sea, se me hizo mucho más patente, ya lo había observado, pero después de venir el año pasado del Mundial de Tailandia, donde nos enfrentamos a todos los países asiáticos habidos y por haber, nos dimos cuenta que las jugadoras tiraban ofreciendo, o sea, tirando casi con las 2 manos, ¿de acuerdo? Es decir, se puede armar el brazo tirando con 2 manos. Es posible, incluso si tiras con 2 manos es muy difícil que el codo vaya adentro. ¿Vale? Me diréis, ostras, pero os acabas de dar una charla donde has incidido mucho en lo contrario, incluso en elementos biomecánicos para controlar eso. Sí, pero yo creo que no hay nada escrito y creo que hemos de ser muy abiertos en eso. Evidentemente yo creo que esos países son países muy disciplinados a la hora de trabajar y que trabajan sobre mucho volumen de repetición. Pero no dejaría de ver los puntos positivos que tiene eso. Es decir, la utilización de las 2 manos hace que tengas más fuerza en los brazos. Tú puedes utilizar la flexión igual, pero estás arrancando, o sea, estás utilizando más fuerza de antebrazos. Y eso les permite tirar de una forma igual de homogénea desde 5,5 metros a 6,75, incluso a 7 metros. Es decir, les está permitiendo abrir mucho más el campo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, yo os pongo un ejemplo. Yo en Nacional, lo que es Copa Cataluña en Cataluña, ¿no? Lo que tendría que ser primera nacional en el resto del estado, cuando cogimos el equipo en Sarriá, una jugadora que venía nueva era María English. María English era una jugadora que desde 6,75 tiraba con 2 manos. Sin embargo, su porcentaje de acierto era altísimo. No le corregimos esa mecánica. ¿Por qué? Porque no le estaba incidiendo en lo que era su puntería, en su trayectoria en el tiro. Era capaz de lanzar así, ¿vale? Siempre había lanzado así y metía. Por lo tanto, no fuimos tan imprudentes de fichar a una jugadora como tiradora para que dejase de utilizar su mecánica. Samu Míguez tiene varias preguntas para ti, Sí. te las leo todas, si luego Vale. tienes alguna duda te repito alguna, ¿vale? Vale. La primera es que hablas de que el agarre del balón es personal, y estoy de acuerdo, pero ¿no crees que un mal agarre de balón puede ser la causa de errores en fases posteriores del tiro? Por otro lado, a un niño o niña que empieza a jugar mini o preinfantil, ¿por qué fase empezarías? ¿Seguirías la línea metodológica según biomecánica que nos indicas o empezarías alineando codo mano aro? Y por último, Ray Allen o Kobe Bryant, ejemplos de tiradores true motion, ¿hasta qué punto corriges esa parada de cadena de tiro? Perdón, vuelve esta última, discúlpame. Perdona, Ray Allen o Kobe Bryant son ejemplos sí. de tiradores true motion. ¿Hasta Sí. qué punto corriges esa parada en la cadena de tiro?
Vale, empezando por la última. A tiradores no se les corrige absolutamente nada. Es decir, se aprende de ellos. Esas situaciones de one motion shoot, de Ray Allen, etcétera, para mí lo que hablan es de lo que hemos estado comentando nosotros, es decir, del tiro totalmente secuenciado, es decir, perdón, continuado, que la cadena cinética es fluida, con lo cual, a mi modo de ver, están utilizando ese elemento de one motion shoot bien, ¿no? Cuando la segunda pregunta me parece que estabas hablando de... Ah, sí, no, en la primera hablabais del agarre. Evidentemente, sí. Yo lo que digo es que dentro de todas esas fases, tú puedes agarrar, para mí la mejor forma es la forma asimétrica, porque luego ya ruedas con el balón. Y posiblemente relacionando con la segunda pregunta, eso es algo que se tiene que trabajar en mini, el agarre del balón, ¿de acuerdo? Y cómo va cambiando de planos utilizando, pues esto, las yemas de los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es necesario si creéis que eso es algo que le produce al jugador algún error en concreto en esa fase del tiro. Yo lo que me he encontrado es que el agarre nunca ha estado relacionado con un error a corregir dentro del tiro del jugador. Entonces, lo que hago es no incidir mucho en ello si no tiene si al final no implica algo peyorativo para ese, ¿sabes? Algo perjudicial, perdón, para ese tiro, ¿vale? La segunda pregunta sobre por dónde empezarías en situación de mini. Pues mira, lo que seguro que no haría, y eso creo que es importante, es hacer lo que me han enseñado, incluso lo que he podido hacer cuando cogía categorías de pequeños, que es decir, cuando tú coges un crío mini, lo primero que hace ese jugador es, para llegar al aro, porque no tiene fuerza, es alinearse moviendo los pies. ¿Vale? Pues lo primero que haría es no entrar en corregirle cosas de ese tipo. Es decir, si tiene que orientar los pies ladeado para poder llegar, para poder soltar ese brazo, es que es algo natural, por eso lo hace. ¿Vale? Y a mí esto me parece importante. Con lo cual, lo que no haría seguro es corregirle cosas que a nivel biomecánico le están ayudando a llegar al aro. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos entrar de un punto de vista más analítico, por dónde empezaría con minis, sí estaríamos hablando de lo que serían paradas, es decir, lo que sería la base de sustentación, a mi modo de ver. Es decir, cómo para el jugador, que esté equilibrado a nivel de pies, sin importarme la orientación de los mismos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, trabajar sobre la mecánica de formación del brazo. ¿Vale? Pero bueno, te vuelvo a decir, si yo quiero que haya una alineación entre mi hombro, el codo, la mano y el aro, antes lo que hago es no corregirle que mueva los pies y que se oriente como le sale al natural, ¿vale? Precisamente para conseguir esa alineación. No sé si le he contestado. Bueno, y hablabas de la mano de apoyo Sí. y Carlos Gómez te pregunta, ¿la importancia de la mano de apoyo y su posición final? ¿Crees que influye si la posición final se queda orientada hacia el aro o hacia la mano de tiro? Vale, es lo que os decía. A mi modo de ver, yo no digo que, o sea, lo que no podemos hacer es provocar que esa mano de apoyo se encoja, se flexione, vuelva antes de tiempo. Pero lo que hemos de intentar entender es de que la función de la mano de apoyo solo es dar estabilidad al agarre, única y exclusivamente. Es decir, es eso, una mano de apoyo. Entonces, todo lo que el follow-through, es decir, para mí que esa mano de apoyo haga el follow-through hacia el aro no tiene ningún tipo de sentido, a mi modo de ver. Si tiene que hacer algún follow-through, es decir, si tiene que hacer algún tipo de continuidad, sería mantener la verticalidad hacia la mano de tiro. Es decir, crear una especie de perpendicularidad en mi movimiento final. ¿Vale? ¿Pero para qué? Es decir, para forzar que no haga el movimiento este de arrastre antes de tiempo, pero sin más. No le veo sentido a que haya una dorsión de la muñeca y que haga el mismo efecto de follow-through que la mano de tiro. No, yo no le veo sentido. Y siguiendo con este tema, César te pregunta qué opinas sobre el uso del dedo gordo de la mano de apoyo para ayudar en el tiro.
Lo usan muchos jugadoras para facilitar la fuerza. ¿Lo tocas o lo dejas? Claro, eso es lo que hablábamos antes y por eso de la relación que yo os decía de la reflexión, porque, es decir, cuanto más intervenga el pulgar en la mano de tiro, estamos hablando de que estamos estableciendo dos líneas de tiro. Se puede tirar así, es decir, lo que os ponía el ejemplo de las jugadoras asiáticas, japonesas, chinas, coreanas, que trabajan mucho sobre el tiro de dos manos. Yo no he podido... Es decir, mi reflexión es muy a nivel de usuario, no ha ahondado mucho más allá. Creo que tiene más beneficios trabajar con una mano a nivel de direccionalidad, etc. Es decir, que lo que ganas en fuerza, que comenta el compañero y que tiene razón, yo creo que te puede pasar que lo pierdas en trayectoria, ¿sabes? En direccionalidad al aro. Ya te digo, las jugadoras asiáticas me llevan a la contraria en esto. Por lo tanto, hemos de hacer una reflexión al respecto, ¿vale? Es decir, mi reflexión me llega a que es posible mantener la trayectoria con dos líneas de tiro, pero llegar hasta el punto de decir, vamos a enseñarlo así, yo ese paso no lo he dado. Agus te pregunta, Sí. hablabas de no aumentar distancia hasta no consolidar el espacio anterior, pero ¿crees que es aconsejable que una jugadora se familiarice con el tiro de 3, aunque ello le lleve a realizar ese tiro peor? Sí, es decir, una cosa es el trabajo de tecnificación que hacemos con la jugadora en la mejora de tiro y otra cosa es las situaciones del juego que le lleve. Es decir, esa jugadora tiene que lanzar de 3, evidentemente. Lo que yo no haré, si creo que el patrón de tiro no está consolidado, es decir, que no llega con la fuerza adecuada, que cuando quiere llegar al aro porque la separo a nivel de distancia, lo que hace es que el patrón de ejecución de la mecánica superior se altera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no hago dentro de una sesión de tecnificación es llevarla más allá, ¿vale? No le prohíbo, evidentemente, en una sesión de entreno tirar de 3, ¿de acuerdo? Ni ella puede lanzar de 3, además están ahí para jugar, para divertirse y evidentemente el tiro de 3 es evidente que lo ha de tener. Lo que no haré es un trabajo específico, ¿eh? Llevándola a un tiro de larga distancia cuando no tiene consolidado el anterior, ¿vale? Y en esto os hago otra reflexión. Mirad, esto ya en masculino, ya no en categoría de formación, en Copa Cataluña, sí, en Copa Cataluña y en EVA, cuando llevé el masculino, conté con un jugador, se llama Marc Rabaseda, que es el hermano de Xavi, que juega en Canarias, y Marc no hace el one motion shoot. Es un jugador muy bien físicamente, es decir, muy musculado, que se cuida muchísimo y es capaz de armar el brazo, hacer un parón y tirar de 3. En relación a la pregunta que me estabas haciendo, Patri, lo que hacíamos nosotros es precisamente alejarle, es decir, el efecto contrario de lo que os estoy diciendo ahora. ¿Para qué? Para provocarle la necesidad a Marc de tener que trabajar sobre el dip y sobre el one motion shoot, ¿de acuerdo? Porque creemos que además Marc no es un jugador como su hermano a nivel de envergadura, es un jugador más bajo, es un base, etcétera, pero es un jugador que puede estar máximo en pues, un 80 y poquito, muy justito. Y entonces todo lo que era armar el tiro en 2 tiempos, le requería mucho más. Pues eso es mucho más lento, ¿no? Entonces hicimos el efecto contrario, que era justamente alejarlo de la línea siempre que hacíamos tiro, para que él experimentase la necesidad de tener que tirar de una forma más fluida y sin parones. La distancia puede jugar en un sentido o en otro, ¿no? Cuando hablamos de formación, yo soy más contrario a no irnos más allá si trabajo mecánicas. Quique Pico te pregunta, cuando hablas de la fase dirigida de 2 semanas, ¿cuántas sesiones serían en total y duración de las mismas? Vale, depende de lo que estemos trabajando con ellas. Es decir, el contexto que yo os ponía a nivel metodológico era sobre un equipo y luego es verdad que lo he mezclado con un ejemplo de tecnificación diferente, que es el de coger a una jugadora que la puedes coger en postemporada, ¿de acuerdo? O en pretemporada, como pasó con Cindy, ¿no? En el contexto del equipo, nosotros nos marcamos siempre 2 semanas. Eso implica que hacemos un mínimo
de 3-4 sesiones seguro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos 3 entrenos a la semana, más un cuarto que hacíamos el fin de semana. Es decir, siempre que y era cada 15 días. Es decir, cuando jugábamos en casa, siempre había una sesión previa, ¿de acuerdo?, en el que las jugadoras hacían 1 hora de tecnificación antes del mismo partido que jugábamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el nivel del equipo en sí era bastante alto y entonces la primera fase de grupos era asequible a nivel de resultados. No nos importaba ganar de 15 o de 10 o de 20, ¿sabes? Ibas pasando resultados fácilmente. Entonces hacíamos esto semanalmente, siempre hacíamos en volumen de 15-20 minutos, 4 veces, 3-4 veces a la semana. Y utilizamos cada sesión para intentar trabajar sobre el tiro. En esta fase, en la fase dirigida, ¿de acuerdo? En la fase no dirigida, es decir, en la fase que son como deberes de ellas lo hacían un poquito más simultáneo, es decir, cuando tenían que entrar en entreno porque iban más justas y no podían quedarse después, pues ese entreno no lo hacían. Pero ellas sabían que tenían unos deberes previos a hacer siempre que fuera posible en cada una de las sesiones, ¿vale? Pero era un poquito, le dábamos más libertad. La fase dirigida no, porque intentábamos que ellas interiorizaran las correcciones. Y David de Blas nos pregunta, en el tiro sobre bote, ¿qué parada crees mejor para no perder la energía de la cadena cinética? Ya que el balón lo tienes sobre bote, ¿puedes evitar hacer el dip y aprovechar el movimiento ascendente del balón para ejecutar el tiro? Vale, el tema es de dónde arranca. Yo no sé si le estoy entendiendo bien, pero primero, sí, es decir, no tengo una parada en concreto que crea que beneficie o no beneficie, o sea, que beneficie más el elemento del dip en sí. Es verdad que cuando trabajas sobre un tiempo, la situación de la flexión te ayuda a que haya un foco mucho más claro de conciencia en eso, ¿no? En lo que habíamos hablado del efecto de acople, de acortamiento y alargamiento muscular. Cuando él me dice que por ejemplo, sobre bote, esas situaciones que recogen no es necesario ese dip, bueno, no acabo de entenderlo del todo. Es decir, para mí no es que tú te lleves el balón. Si tú haces un catch and shoot, es decir, si tú recibes en desplazamiento, sí que ese balón te va y es el dip en general, es decir, es el dip, por decirlo así, como concepto, que es bajarlo a la altura de la cintura un poquito más abajo, entre la cintura y las rodillas, ¿de acuerdo? Pero si yo ya lo tengo sobre bote, el tema es que me pueda arrancar desde ese espacio del bote, con lo cual ya se está produciendo esa situación de acortamiento-alargamiento. Supongo que a eso se debe estar refiriendo David. Es decir, que no es necesario recoger sobre bote, llevártelo a la cintura y subir. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo, porque ya estás utilizando la inercia de los brazos y que va encadenada con la de las piernas. Vale, me dice que sí, que se refería Es a eso. eso, ¿verdad? Sí. Vale, ahora tenemos unas preguntas más centradas hacia el baloncesto de élite. Sí. Y Pedro nos pregunta, ¿en el baloncesto de élite tienes algún baremo para decidir cuándo le tocas el tiro a un jugador? Me parece algo complicado cuando ha llegado hasta ahí tirando de esa manera. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, mira, en alto de rendimiento le puedo tocar a nivel analítico cosas a Similina. Yo creo que era provechoso. ¿Por qué? Porque no es una jugadora, no es una tiradora, no era una jugadora que salía de indirectos a tirar, pero sí que era una jugadora que sí, por su carácter, por su capacidad y por su instinto, iba muchas veces a la zona de tiro libre. Entonces, por eso habéis visto un ejemplo no muy sintomático de tecnificación de tiro, y muy analítico, ¿vale? Entonces, yo a esa jugadora sí que se lo toco. ¿Pero por qué? Porque estábamos hablando que el porcentaje de tiros libres en ese momento de Cindy no era significativo. Sin embargo, el volumen por el que pasaba ella al tiro libre sí que era muy alto, ¿no? Es verdad que es un caso muy concreto. Estoy muy de acuerdo con la observación. Es decir, jugadoras de alto rendimiento. Es decir, Pau Ferrari. Me da igual si Pau Ferrari lo está sacando desde el hombro. ¿Cómo voy a tocar yo el tiro a Pau Ferrari? No lo haré, ¿no? ¿Se lo tocaré a Zoe Hernández? Bien, esta sí que es una pregunta interesante. Una jugadora que es su primer año senior, por ejemplo, como el de Zoe,
pero que creo que se pueden tocar a nivel biomecánico, cosas que le pueden ayudar a mejorar, que su tiro sea más homogéneo. Yo sí que se lo toco. Sí que se lo toco. Para ello tengo que tener el consentimiento de ella. El consentimiento de ella quiero decir que ella esté convencida de que merece la pena. Es decir, llegamos a un acuerdo que es, bueno, tú estás en el primer equipo, de hecho Zoe es tratada como una jugadora más evidentemente del primer equipo, pero yo no considero que en su primer año senior esté totalmente formada la jugadora. Entonces, si ella lo entiende así, si ella lo entiende así, si ella quiere corregirlo, evidentemente hay cosas que podemos tocar, ¿vale? Porque no es lo mismo los tiempos que ella necesita en Liga 2, en Liga 1, perdón, para armar el brazo, que los tiempos que ha necesitado, por ejemplo, pues en Junior del Campeonato de Aragón, porque no son los mismos, ¿no? Porque es decir, porque tiene 5, 6, yo qué sé, no, 5 no, pero 3 segundos más en relación a lo que tiene en Liga 1, ¿no? Y entonces ahí sí que hay cosas en las que podemos incidir. Pero son cosas, como veis, os he puesto dos casos muy extremos. Es decir, como regla general, no soy muy partidario de tocar el tiro a jugadoras y menos en periodo competitivo. Y Pepe Vázquez te pregunta, si has tenido que corregir durante la temporada profesional algún aspecto del tiro, ¿cómo lo has enfocado? ¿Compaginado con la competición? Vale, sí, sí. Saludos a Pepe, que el otro día estuve viéndole y que la charla fue además de muchísima calidad. Aprovecho para felicitarle. Cuando ha habido situaciones así, vuelvo a decir, son situaciones muy extremas. Si las hago durante la competición. Os vuelvo a poner otro caso que vuelve a ser extremo en sí. En esta fase de Copa Cataluña masculina, ahora hablo, y Eva contaba con un jugador muy importante para nosotros, pero un jugador que era veterano. Es decir, estábamos hablando de un jugador de 32, 33 años ya, en el que él es un cuadro, es decir, es un interior que jugaba abierto y que había vivido gran parte de su periodo de formación, incluso de senior, en esa liga, en esa línea de 6.25. Y en esa línea de 6.25 él era capaz de hacer un parón en el último momento, ¿vale? Sin hacer el one motion shoot, es decir, articulaba haciendo el dip, porque era un jugador que lo sacaba desde abajo, pero paraba en el momento en el que estaba a la altura de los ojos el balón para luego volver a hacer un segundo segmento en su tiro, ¿no? Con lo cual, no aprovechaba la inercia de las piernas. ¿Qué le pasaba? Que desde que apareció la línea de 6.75, el jugador ya no había perdido, pues no se exagero, pero habíamos contado, ahora hablo muy así, pero como un 25% de tiro. Es decir, si es un jugador que había estado por encima incluso del 40% en momentos de temporada, él estaba pues en un 20 y pico, ¿no? Claro, para nosotros era un jugador muy importante. Entonces, estuvimos trabajando con él durante la temporada sabiendo que podíamos, bueno, pues que estábamos pagando un precio, que era que le estábamos cambiando esa mecánica a la que llevaba acostumbrado muchos años, para intentar que, pues eso, que ese tiro, sin cambiar la mecánica superior para nada, los apoyos, la base de sustentación, sí que intentara hacerlo de una forma fluida y en un tiempo. ¿Vale? Claro, os estoy llevando todo el rato a casos extremos. Respondiendo a Pepe, es muy difícil tocar, a mi modo de ver, mecánicas, sobre todo mecánicas superiores de formación. A mí lo que me parece interesante de los conceptos biomecánicos que hemos tratado es que puedes introducirlos incluso con estos jugadores de alto rendimiento, en el que si a ellos no les tocas la mecánica superior, es decir, la mecánica de formación del brazo, etc., se sienten mucho más a gustos y receptivos para poder cambiar cosas. ¿Vale? Y creo que el provecho es bastante más grande de lo que incluso ellos alcanzan a entender en un primer momento. Y Yago Castro te pregunta, ¿qué porcentaje crees que tiene el tiro en cuanto al aspecto psicológico? Que el jugador sea consciente de cómo está tirando, que evalúe cada tiro que haga, etcétera. Si crees que sí, ¿cómo lo trabajas? Vale. También, Yago, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buena pregunta. Para mí hay ese aspecto que lo he puesto porque lo habíamos trabajado con Cindy, que es el tema de la visualización, ¿no? Ya hay estudios sobre ello.
por ejemplo, la Universidad de Chicago, lo que pasa es que ahora hablo de memoria, había leído hace tiempo hace años, que había hecho estudios con 2 grupos separados en el que uno trabajaba el tiro a nivel de volumen de repetición y en cambio otro grupo lo trabajaba solo visualizando cómo ese tiro salía de las manos, entraba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ese trabajo sí que lo hago, pero lo hago intentando crear siempre en pacto con ellas, es decir, pactando con ellas, dinámicas de ejecución de tiro. ¿En qué situación lo puedo hacer? Claro, en la situación más fácil es la del tiro libre. Y ahí sí que trabajo efectos de visualización. Es decir, por ejemplo, antes decía, le dábamos mucha importancia, en este caso, en sentido inverso, así, a mecanismos biomecánicos, es decir, de ti con tu propio cuerpo, ¿de acuerdo? Lo que nos da la idea esta del Quiet Eyes es que el foco, siempre que lo puedas tener sobre el destino, es decir, sobre el objeto final, sobre el fin, que es el aro, contra más lo puedas tener, mayor es la probabilidad de éxito. Por lo tanto, cuando nosotros creábamos esas dinámicas, ¿vale? Por ejemplo, en el tiro libre, pues no partían de mirar el balón, de estar botando mientras miro el suelo, no, sino todo lo contrario, de visualizar su tiro previamente a que entrase, pero mirando hacia el aro. Es decir, ir aumentando el hábito de que el foco, tanto antes como en el momento del tiro, se concentre en un punto del aro, ¿vale? No andamos más en esas. Evidentemente, el tema de la visualización es un tema muy interesante y es muy amplio, pero yo lo relacioné a generar dinámicas que tuvieran en cuenta esa visualización. Y es verdad que, por ejemplo, con ellas pues trabajábamos incluso para bajar los biorritmos, crear hábitos de cuando iba al tiro libre, siempre hacer 2 respiraciones tipo, mirando ese aro, siempre mirando el aro, pero haciendo 2 respiraciones tipo, ¿vale? Para bajar un poco de biorritmos, etcétera, ¿no? Cosas así sí que habíamos trabajado. Bueno, nos quedan 2 preguntas para terminar. Muy bien. Y tenemos aquí una de José Ángel que te dice, hacías referencia a la finta de tiro desde el dip. ¿Hasta qué altura subirías el balón en la finta de tiro? ¿O es más un tema de engañar con la cabeza y la vista? Wow, perfecta la pregunta. A mi modo de ver, es decir, mirad, cuando yo trabajaba en formación, nos inventamos un término, lo que hablábamos de estos anclajes, que le decía el segundo de tiro, ¿no? Y el segundo de tiro lo que intentaba era evitar la finta de tiro en sí. El segundo de tiro tenía que ver con cazar el balón en el momento de mi recepción, ya en una posición de triple amenaza, pero la triple amenaza era mucho más frontal, es decir, que me permitiera armar el brazo. Esto es como lo trabajaba en formación hace años, ¿de acuerdo? Es decir, la altura del tip del balón, para ponernos exactos, quedaba por debajo de la línea de mi barbilla. No lo llevaba al tiro. Eso que hacía que ese balón pudiera bajar mucho más fácil, o sea, tanto cuando yo armaba para hacer una salida abierta, una salida cruzada, etcétera, el riesgo de pasos fuera menor y los tiempos fueran más rápidos. ¿Ahora qué haría? Ahora aprovecharía, que es lo que hago cuando trabajo sobre recepciones, sobre salidas en carrera, ¿no? Utilizar el dip, ¿vale? Es decir, ese balón, ¿dónde me llegaría? Pues a mi cintura. Si antes ese balón lo situaba por debajo de mi barbilla para evitar la triple amenaza esta, ¿no? Porque desde aquí no tiraba, sino desde el centro, y en la finta de tiro, ahora lo que haría es que ese concepto táctico del dip me ayudaría a arrancarlo desde mi cintura, ¿vale? Y desde ahí yo creo que el movimiento es mucho más rápido. Bueno, antes de terminar, tenemos una pregunta que nos acaba de hacer Nacho Silva, que te dice, ¿qué aspectos consideras importantes en la enseñanza del tiro libre y cómo los trasladas a la competición? Bien, es lo que es, bueno, yo creo que si Nacho ha podido estar viendo la charla y ha visto el ejemplo de Cindy, evidentemente nosotros, el trabajo con ella durante el mes fue más allá que tirar del tiro libre, muchísimo más allá.
¿vale? Y hicimos otro trabajo complementario que no venía a cuento hoy en la charla, que era trabajo de movimientos interiores acabados en finalizaciones de tiro y que tenía que ver más con la muñeca, etcétera, con las extensiones que hacía Cindy, ¿no? Pero sí que, o sea, me parece interesante la pregunta. El tiro libre te permite, porque estás en estático, porque no tienes oposición, trabajar sobre situaciones más acordes con la mecánica de formación de la jugadora, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que hemos hablado, ¿no? De que tenga conciencia por separado de esas fases y, por tanto, tener una incidencia mayor sobre ellas, sobre la mecánica de formación, etc. Al final os quité dos ejemplos que teníamos que hacíamos con jugadoras de formación para que tuvieran conciencia tanto de la cadena cinética en una posición en estático como de la ventana de tiro. Y eran muy similares. Lo que pasa es que al final no han entrado y tenían que ver pues, con tirar el tiro sobre una silla o recoger desde un cono pequeño ese tiro sin perder la fluidez de la cadena, ¿vale? Pero sí que me parece que en etapas de formación sobre el tiro libre te permite trabajar con un foco más claro, más cómodo, las mecánicas de tiro, sí. Bueno, y ya para terminar, tenemos la última pregunta, que es de Luis Arturo Martínez, que te dice que de las 3 imágenes que has mostrado acerca del programa individual de mejora de técnica, en el minuto 4:50 del vídeo, la segunda la he entendido poco, que si se la podrías volver a explicar. Espérate, vuelvo si acaso a compartir, porque no sé exactamente a qué se está refiriendo. Patri, ¿me has dicho? Minuto 4:50. No sé si tú puedes hablar o él puede hablar. Es que ahora mismo no sé, de 4:50 estaríamos hablando más o menos aquí, ¿no? Y claro, he pasado un poquito muy rápido. Intentaré colgar este vídeo pues, con el enlace de YouTube cuando pueda grabar la charla de nuevo y hacerla lenta y tal. Y pararemos un poquito más en esta diapo. Lo que pasa es que hoy veía que me alargaba y he pasado muy por encima. No Vale, sé. te dice que Dime. es justo la siguiente. Ah, la siguiente. Vale. Vale. No sé, yo aquí me he ido directamente a la fase de resonancia porque me la estaba encontrando de frente, abajo, ¿vale? Porque luego se iba a ver en el vídeo un trabajo con ella de activación de la sensibilidad de las yemas, que es lo que pone aquí en ambas manos. Y al mismo tiempo, en este gesto forma de la mano, que tiene que ver con la fase última de resonancia, en mantener la forma pico de pato, que le llamábamos nosotros. Es decir, este elemento que se me veis en la imagen es este, ¿sí? Y que luego tiene que ver en la fase de resonancia al concepto del, que hemos llamado más biomecánico del follow-through. ¿Vale? No sé si creo que hemos... Y es por esto, es porque la muñeca, en el caso de Cindy, cuando la grabamos, la muñeca la hacía esto, ¿vale? Incluso haciendo extensiones al aro, ¿de acuerdo? Entonces hicimos un trabajo aprovechando que íbamos a estar un mes con ella, para intentar corregirle y activarle la zona de los dedos. Es decir, que utilizaba mucho el lanzar con la palma, con lo cual perdía sensibilidad y tacto. Vale, pues una vez respondida esta última pregunta, ya te da Luis Arturo las gracias. Nada, agradecerte nosotros la charla, porque creo que ha sido increíble. Y nada, decirle a todos los participantes que una vez acabemos todos los clinics, sí que colgaremos todas estas charlas que estamos haciendo estos días. Samu, dime. Que no se te ve. Voy a probar ahora otra vez. Pero bueno, mientras... Ahora sí. Ahí está. Mientras se me escuche era lo importante. Nada, digo que se quedarán todas las charlas guardadas y las podremos subir a nuestro canal de YouTube. Y nada, por último, agradecerte de nuevo, Fabián, esta masterclass, que espero que le haya gustado a todo el mundo, tanto como a nosotros. Bueno, no, yo al contrario, agradeceros a vosotros la invitación, sobre todo a los participantes, que bueno, y porque además cada una de las preguntas muchas veces en estas cosas se hacen casi por protocolo y ha sido todo lo contrario, es decir,
todas tenían muchísimo sentido y nada, sé que era una charla muy teórica, ¿no? Y que, bueno, que evidentemente tiene un carácter demasiado académico a veces, ¿vale? Pero he intentado introducir esos elementos de biomecánicos que, como tú has dicho, también si trabajáis en el campus y que me parece muy interesante porque nos cambian de paradigma a la hora de encarar la formación de la jugadora. O sea que muchísimas gracias a todos. Efectivamente, como estamos totalmente de acuerdo contigo, por eso también seguro que sé que le ha gustado mucho a todo el mundo, igual que a nosotros. Así que nada, agradeceros a todos los espectadores vuestra presencia y a los que os apuntéis la semana que viene nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.